Bienvenidas una vez más a este maravilloso tiempo de estudiar la palabra del Señor. Hoy seguimos estudiando nuestro libro de la vida crucéntrica. Vamos ya al tercer capítulo y nuestro capítulo de hoy se llama Rompamos las reglas del legalismo. Cómo la cruz lo rescata de la trampa del desempeño. Cuando hablamos de legalismo, yo siempre recuerdo a un cristiano que conocí en el camino de la fe, en mi camino de la fe. Y recuerdo siempre a esa persona porque era muy extrema. Podría describirlo como alguien que tenía reglas muy claras que cumplía. Lugares donde no iba porque quería hacer lo que le agradaba a Dios y siempre decía, yo no agrado a los hombres, sino a Dios. Yo antes hacía esas cosas, pero ya no. Ahora vivo para Cristo. También algo llamaba muchísimo mi atención. No le gustaba recibir enseñanzas de nadie. Para él pasaba horas leyendo su escritura y eso era más que suficiente, porque él pensaba que leyendo su escritura por horas, la revelación del Espíritu Santo sería más que suficiente para él aprender su palabra. Incluso decía que su ministerio era el de maestro, o sea que lo que él recibía del Espíritu Santo lo enseñaba. Eso sí, no se sometía a ninguna autoridad, su única autoridad era Cristo y hacía lo que bien le parecía. Pues tengo que decirles que para mí él era una clara, muy clara descripción de lo que era un cristiano legalista. Y por supuesto, al compararme con él, yo claramente no era una cristiana legalista, por el concepto que tenía. Y siéndoles muy sincera, cada que yo escuchaba la palabra legalista, pensaba en aquel cristiano. Hasta que leí el libro de la vida crucéntrica, el que hoy estamos estudiando. Y específicamente el Señor me permitió ver cuán legalista yo también era. Así que mi deseo hoy para ustedes es que logren percibir si en realidad son legalistas como yo lo era y permitan que el Señor rompa las reglas del legalismo y traiga libertad. Hoy vamos a estudiar con una presentación. Voy a compartirla. Decíamos en el estudio pasado que legalismo significa basar nuestra relación con Dios sobre nuestro rendimiento. Y que cuando esto sucedía en nuestras vidas era muy común que experimentáramos un fuerte deseo de hacer las cosas bien para que Dios no nos descalificara, sino más bien lográramos ganar esa bendición de Dios tan anhelada o para cuidarla si ya la teníamos. Y fue cuando conocí este concepto que me dije, yo soy legalista y no lo sabía. Así que entremos a detalle para entender un poco más sobre esta tendencia que tiene la capacidad de alejar nuestros corazones del Evangelio. Pero saben, no tienen nada de qué preocuparse, pues esto es más común de lo que parece. E incluso sucede desde los días de la iglesia primitiva. El legalismo ha confundido el rumbo de muchísimos cristianos y los ha desviado por todas partes. Entonces, así que una forma sencilla de describir el legalismo es esta: la búsqueda para conseguir el perdón y aceptación de Dios a través de la obediencia a Él. Y bueno, como les decía al inicio, normalmente entendemos que legalista es alguien con altas normas y reglas que debe cumplirlas a toda costa. Al menos ese es el estereotipo que muchos tenemos en mente. Pero algo que no podemos perder de vista es que el legalismo es más sutil y serio de lo que pensamos. Además que es atractivo y destructivo. Llévense esas 4 palabras. Es sutil y serio, pero también es atractivo y destructivo. Así que un legalista es entonces cualquiera que se comporta como si pudiera ganarse la aprobación y el perdón de Dios a través del desempeño personal. Y yo me atrevería a decir que sin Cristo y su Evangelio, absolutamente todas, encajamos en esta descripción.
Un escritor, teólogo, estudioso de la Biblia lo dice así: legalismo se origina en la adoración propia. Si la justificación de las personas es a través de su obediencia a la ley, merecen alabanza, amor y gloria. El legalismo, en otras palabras, significa la gloria que va a las personas antes que a Dios. Y más preocupante es que el legalista, entre líneas, dice algo como esto. Pongan atención. La muerte de Jesús en la cruz es o bien innecesaria o insuficiente. En palabras comunes decimos algo como esto: tu plan no da resultados, la cruz no es suficiente y yo necesito añadir mis buenas obras para ser salvo. Y pues esto tal vez ningún cristiano se atrevería a decirlo. O sea, abiertamente no diríamos esto, y menos se lo diríamos a nuestro Señor. Pero en esencia, eso es lo que transmitimos. Y por este mal entendimiento de las Escrituras, o por falta de conocimiento de ellas, se ha creado unas nuevas e incorrectas enseñanzas. Por ejemplo, echar fuera demonios y hacer ministraciones espirituales para lograr la libertad, olvidando que esa libertad ya Cristo la adquirió para nosotras y que es el Espíritu Santo quien trae esa libertad a mi vida. Otra podría ser limpiarme de las maldiciones generacionales para que el diablo me permita cambiar mi vida, o ser exitosa, o recibir bendiciones, qué sé yo, olvidándonos nuevamente que Dios es soberano en nuestra vida y nuevamente que Cristo es quien trae libertad y quien me da el poder para crecer en santidad. Y otra última: diezmar para ganar las bendiciones de Dios, o sellar con dinero una palabra profética. Ir al altar para pactar con Dios y así Él me pueda bendecir porque está obligado a responder lo que yo ya le pagué cuando diezmé. Olvidándonos nuevamente que quien pagó por mí y por ti fue Cristo mismo y que Dios en su soberanía y amor decide cuándo y cómo bendecirnos, aún bendecirnos con el sufrimiento que muchas veces no entendemos, pero que finalmente ese sufrimiento trae bendición a nuestra vida eterna. Y aquí podríamos quedarnos mencionando muchas más, pero esas fueron las que pude acordarme en su momento. En conclusión, y pues que quise mencionarlas, en conclusión, Cristo ya pagó por esto. Su pago ante el Padre fue suficiente, yo diría más que suficiente. Él derramó hasta la última gota de su sangre por nosotras. Así que no tengo que hacer mis buenas obras para ganármelo. Mis buenas obras son consecuencia y evidencia de una salvación y una nueva vida en Cristo Jesús. Por esto es que he sido tan insistente en decirles: una buena comprensión del Evangelio nos libera de las tristes restricciones del legalismo. En el libro encontré una historia que se llama Un girador llamado Stuart, y voy a leérselas. Conozca a Stuart. Es un nuevo creyente que tiene muchísimo que aprender sobre la vida cristiana, aunque tiene un genuino amor por Cristo. Un domingo por la mañana, durante el culto de la iglesia, su amigo Mike nota que Stuart tiene problemas para buscar el libro de Romanos. Después de la reunión, le pregunta a Stuart si lee con regularidad su Biblia. Claro, replica Stuart. Hay tanto allí que solo busco por diferentes partes. Mike curvó sus cejas. ¿Estás leyendo al azar? En verdad, esa no es la mejor manera. Necesitas leer la Biblia con seriedad. Escucha, tengo un plan que te dice cómo leer toda la Biblia en un año, un poco cada día. Te haré una copia. Caramba, responde Stuart. Dices que por este tiempo, al próximo año, ya habré leído toda la Biblia. Eso sería fantástico. Entonces, solo unos días después, Stuart inicia la lectura de la Biblia y lo hace con fuerza y permanencia en su lugar.
Ahora avancemos a unos 6 meses. En este momento, Stuart está muchísimo más ocupado que nunca antes en su vida. Después que May le habló de la importancia de la lectura bíblica, Jimmy lo animó a que meditara en las Escrituras. Unos días más tarde, Andrew ensalzó las glorias de asistir a una reunión semanal de rendición de cuentas con hombres de la iglesia. En un sermón, su pastor enfatizó la importancia de las reuniones de oración en la iglesia. Luego Stuart asistió a una conferencia sobre evangelización. Necesitaba testificar cada día. Más tarde, escuchó un programa radial acerca del ayuno y en otro acerca de la santidad personal. Uno a uno, Stuart añadía cada vez más actividades espirituales a su vida. Todas eran buenas. Algunas eran vitales. No obstante, sin darse cuenta, Stuart permitió que un peligroso artificio ocupara su mente y corazón. Lo que Dios tenía la intención de que fuera un medio de experimentar la gracia, Stuart lo cambió a un medio para ganarse la gracia. En lugar de ser una expresión más de su confianza en la obra salvadora de Dios en su vida, sus actividades espirituales se convirtieron en lo que lo sostenían. El cambio se ve sencillamente los domingos por la mañana. Un domingo, Stuart canta y alaba a Dios con evidente sinceridad y celo. ¿Por qué? Porque en verdad tuvo una buena semana. Sin embargo, otro domingo, después de una semana en la que muchas cosas no funcionaron como él esperaba, duda acerca de Dios. Le resulta difícil adorar de manera espontánea porque siente que Dios le desaprueba. Su confianza ya no está en el Evangelio, está en su propio desempeño, el cual no ha sido tan espectacular en los últimos tiempos. Y aquí les pregunto, o les hago un par de preguntas de reflexión. ¿Se identifica con el error de Stuart? ¿Se ve señales de legalismo en su propia vida? ¿Descubre a menudo que es más consciente de su pecado que de lo que Jesús logró en la cruz? En algunos momentos, ¿piensa que Dios está decepcionado antes que deleitado? ¿Le falta gozo santo? ¿Mira su desempeño a fin de tener la confianza para acercarse a Dios? Ahí se las dejo para que reflexionemos. Dejemos algo muy en claro. Liberarse del legalismo no significa, oigan bien, no significa dejar de orar, dejar de leer la Biblia, dejar de compartir su fe. Porque estas precisamente son medios de gracia que el Señor usa para ayudarnos a crecer en nuestra fe. Y entonces surge una pregunta. ¿Cuál es entonces el asunto? ¿O cuál es la diferencia entre hacer estas mismas actividades espirituales y que realmente estén descansando en el Señor o estén descansando en mi propio desempeño? Bueno, hay dos cosas importantes que hacen la diferencia. La primera es la motivación para realizar este tipo de actividades. Si tu motivación es para ganarte la aprobación del Señor, entonces tu motivación no es la correcta. Si tu motivación es buscar más del Señor, compartir tiempo con el Señor, de disfrutar de esa gracia maravillosa que el Señor te ha dado, es diferente. Segundo, la comprensión del Evangelio y lo que significa ser salvo por gracia. Muchas, y me incluyo, desde que llegamos al cristianismo desconocemos realmente lo que es ser salvo por gracia, ser salvas por gracia. Y como desconocemos esto, como que vamos avanzando en nuestro cristianismo a medida, así como Stuart, a medida que se van dando las cosas, vamos avanzando, pero no sabemos cómo hacia dónde vamos, o no sabemos qué nos sostiene, o no tenemos un simiente claro de la obra de Cristo en nuestra vida. Entonces, no se vayan a desanimar, mucho ojo. Vamos a examinar hoy una buena comprensión del Evangelio que nos va a liberar de las tristes restricciones del legalismo, que si alguna de esas preguntas que les hice ahorita les salió positiva y dijeron, uy, en esta aplico, pues vamos a salir de eso hoy.
Entonces, la primera palabra que encontramos aquí es justificado. Leamos Romanos 3:26. Vayan a sus Biblias. Dice Romanos 3:26. Reina Valera, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Escuchen cómo lo dice la Nueva Traducción Viviente. Porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Dios hizo todo eso para demostrar su justicia, porque Él mismo es justo e imparcial, y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Esa última parte. Y a los pecadores los hace justos a sus ojos cuando creen en Jesús. Cuando se arrepiente de sus pecados y confía en Jesucristo, usted y yo somos justificadas delante de Dios, y la vida perfecta de Jesús es transferida a cada una de nosotras. Ocurre un maravilloso intercambio. Dios nos perdona de un modo completo y total. ¿Cómo? Completo y total. No solo limpia nuestro récord de pecado, sino que nos acredita la justicia de Jesús. Tenemos una siguiente palabra, una segunda palabra que se llama o dice santificado. Leamos aquí Romanos 6:22. La Reina Valera. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La Nueva Traducción Viviente lo relata de la siguiente manera. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Esto ocurre después de la justificación. Dios empieza a hacernos como a su Hijo, a través de la obra del Espíritu Santo, a través del poder de su palabra y el compañerismo con otros cristianos. El Señor va generando una transformación, una santificación en cada una de nosotras. Dios nos despoja de los deseos del pecado y renueva nuestras mentes y nuestra vida eterna, nuestra vida entera. ¿Y cuándo termina esta santificación? No sé si se están haciendo esa pregunta. Bueno, ¿cuándo termina? Cuando estemos frente a frente a nuestro Jesús. El día de nuestra muerte terrenal, el día que demos nuestro último suspiro, ese día va a terminar el proceso de santificación. Es algo que nunca para. Para derrotar el legalismo debemos entender claramente la diferencia entre estos dos conceptos teológicos. Son conceptos teológicos y miren, muchas de nosotras no los conocíamos antes de este momento y son muy importantes para un creyente. Son, yo diría que vitales. Entonces, veamos diferencias. La justificación es declararnos justas. La santificación es ser hechas justas. La justificación es una posición delante de Dios, mientras que la santificación es practicar esa misma posición. La justificación es la obra de Cristo por nosotras, o sea, es algo objetivo, es un hecho que se cumple y ya, no tiene forma de objetarse, de decir no es así, es el hecho de la obra de Cristo por nosotras. Mientras que la santificación es la obra de Cristo dentro de nosotras, como es subjetiva, depende del sujeto, depende de cada una de ustedes cuánta santificación o cómo va a ser su proceso de santificación, cuánto van a avanzar cada una de ustedes y el mío es diferente. La justificación es inmediata y completa y sucede en el momento de la conversión, mientras que la santificación es un proceso. Cada día somos más santificadas por medio de la obediencia motivada por la gracia. Ojo, miren esta diferencia.
en la justificación solo interviene Cristo. Nosotras ahí no hacemos nada. Así que de ninguna manera es más justificada una que otra. Aquella que creyó en este momento, durante esta reunión, es igual de justa que aquellas que creímos hace 10, 20 o 30 años atrás. Mientras que la santificación interviene Cristo y su poder por medio del Espíritu Santo, y también hacemos parte nosotras, alimentándonos de su palabra y de una relación constante con nuestro Señor. William Plumer lo resume muy bien cuando escribe así: la justificación es un hecho, no es una obra, ni una serie de hechos, no es progresiva. El creyente débil y el santo fuerte son justificados por igual. La justificación no admite grados. A los ojos de Dios, un hombre es o bien justificado por completo o condenado por completo. El mayor error de un legalista es que confunde su participación progresiva en el proceso de santificación con la obra consumada de Dios en la justificación. Y en los peores casos, ni siquiera sabe que esto sucede, o no conoce la diferencia entre la una y la otra. Chicas, que hoy se les quede súper claro esto: las prácticas piadosas y las buenas obras no contribuyen de ningún modo a la justificación. Leamos Romanos 3:20. Dice la Reina Valera: ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La Nueva Traducción Viviente lo relata así: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. No sé si recuerdan cuando estuvimos estudiando cómo la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos, nos confrontan con nuestro pecado y nos hacen ver que no somos capaces de cumplirlos plenamente. Para eso fue hecha la ley, para que nos diéramos cuenta que no somos capaces de cumplirla y que por eso Cristo vino a cumplirla por nosotras, y luego hubo ese maravilloso intercambio. Nuestra participación en el proceso de santificación viene después de ser aceptadas por completo a través de la fe en Jesús. A Dios le agradan nuestras buenas obras y nuestra obediencia. No duden ni por un momento sobre esto. Si volvemos a la historia de Stuart, su error fue sustituir la santificación por la justificación. Llévense esto. El legalista permite que su desempeño en los deberes espirituales se convierta en su preocupación y fuente de orgullo de su justicia. No permita que esto le pase a usted. Y hágase este propósito de recordar cada día estas 3 cosas, o hagámonos este propósito, porque todas hacemos parte de esto. Primero, la obra es de Jesús, no la mía. Es la base del perdón y la aceptación que recibo de Dios. Segundo, llénese de gozo cada día al recordar que puede acercarse al trono de Dios no por su buen trabajo, sino porque está vestida con la justicia de Jesucristo. Y 3, jáctese del logro y la obra de su sustituto y salvador, Jesucristo, como decía Pablo en Gálatas 6:14, que la única cosa de la que me jacte sea la cruz de Cristo. Así que antes de cerrar el estudio de hoy, las invito a recibir esta buena noticia de salvación, a descansar en su salvación y a aceptar a Cristo si aún no es tu Señor y tu Salvador. Nuestro siguiente estudio se llama Descargue la condenación. Cómo la cruz elimina la culpa y la vergüenza. No se lo pierdan. Y vamos a orar.